Nunca olvidaré la forma en que él cruzó el umbral de la casa esa tarde, como si no le importara interrumpir una estructura ya consolidada, como si no tuviera miedo de quebrar silencios cuidadosamente mantenidos. Volvía después de 3 años, sin previo aviso, sin pretexto, con una mochila al hombro, y esa mirada a medio camino entre la arrogancia y el desinterés, lo trajo mi esposo, de regreso de una conversación fría en el despacho. Necesita quedarse unos días. Está buscando trabajo, dijo, y siguió caminando hacia la cocina como si no acabara de plantar un incendio en medio del jardín. Desde el ventanal del comedor lo vi cruzar hacia la habitación de invitados, y algo en la manera en que sus hombros se movían bajo la camiseta, gris, ligeramente mojada por la lluvia de primavera, me hizo sentir una punzada de nerviosismo. No era la incomodidad de tenerlo nuevamente bajo el mismo techo, sino la conciencia física de su presencia. Su cuerpo había cambiado. Ya no era el muchacho que se marchó por problemas con su padre. Había madurado. Se movía con la confianza de quien conoce sus propias armas. Y yo, en ese instante, me sentí observada sin que nadie me estuviera mirando. Esa noche, al elegir mi ropa para dormir, dudé más de lo habitual. Rechacé las batas pesadas y los pijamas sobrios. Terminé poniéndome una camisola ligera, blanca, con encaje en los bordes. No lo pensé conscientemente, o eso quise creer. Al pasar frente al espejo, noté cómo el encaje rozaba la línea superior de mis muslos y un estremecimiento me recorrió la espalda. Cerré el armario con un poco más de fuerza de la necesaria, como si eso bastara para reprimir las ideas que comenzaban a aparecer sin permiso. A la mañana siguiente, él ya estaba, sentado en la terraza, desayunando solo. El sol caía oblicuo sobre la mesa, iluminando el tatuaje que asomaba bajo la manga de su camiseta. Yo aún llevaba puesto mi camisón, cubierto por una bata delgada, y mientras servía café noté que sus ojos se detenían justo un segundo más, de lo necesario en mi clavícula. Fingí que no lo vi, pero mi piel lo sintió, como si sus pupilas fueran dedos. Durante el desayuno, mi esposo hablaba del jardín, de las reformas en el baño, de la posibilidad de pasar unos días en la costa. Yo asentía, sonreía, preguntaba lo justo, pero por dentro sentía una distracción punzante. El muchacho, ahora, hombre, apenas intervenía. Solo miraba. Observaba cada gesto de su padre con una mezcla de resignación y juicio contenido. Cuando nuestros ojos se cruzaron por un instante, sentí como si él supiera algo que yo misma apenas comenzaba a intuir. Por la tarde, después de recoger la ropa seca del tendedero, entré a la habitación con un par de sujetadores delicados entre las manos. Los doblé lentamente. Eran de encaje suave, colores marfil y rosa pálido. Los usaba pocas veces, casi nunca. Pero al tacto, al guardarlos, imaginé cómo se verían bajo la luz de la habitación y no pude evitar una sonrisa fugaz. Era absurdo, ridículo, incluso. Pero el deseo no necesita lógica para instalarse. Solo espacio, casi al anochecer, mientras mi esposo leía en el sofá, escuché pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Al asomarme, lo vi. Salía del baño con el torso desnudo, toalla en la cintura, gotas de agua aún resbalando por su pecho. No me vio. O tal vez sí. Pero no lo demostró. Yo me quedé congelada, entre la puerta y el marco, con el corazón latiendo en las sienes. Me giré rápido, cerré la puerta de mi habitación y apoyé la frente contra la madera fría. El aire se me hizo denso. Algo en mí se había encendido, y supe que no podría apagarlo tan fácilmente. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, me pregunté en qué momento exacto había empezado a mirarlo de forma diferente. Tal vez nunca dejé de hacerlo. Tal vez siempre hubo algo sin nombrar entre nosotros. Algo enterrado bajo la formalidad de los roles familiares. Pero esta vez no era un pensamiento lejano. Era una sensación en la piel, en la forma en que mi pecho reaccionaba a su proximidad. No tenía que pasar nada aún. Ya estaba ocurriendo. Me acosté, pero no dormí. Mi esposo respiraba pausadamente a mi lado. La habitación era oscura, silenciosa, pero yo sentía luces encendidas en otras partes del cuerpo, zonas despiertas que, hacía años, no se estremecían con tanta claridad. Y fue ahí, entre sábanas frías, que me di cuenta. Él había vuelto, sí, pero algo más también había regresado conmigo, algo que creí haber perdido para siempre. Y ya no era posible ignorarlo. Era una madrugada sin viento, sin grillos, sin nada que distrajera el eco de mis propios pasos al bajar hacia la cocina. La casa dormía con esa quietud densa de las paredes viejas,
y cada crujido de los peldaños parecía una confesión. No tenía hambre, ni sed. Solo quería moverme, respirar algo que no fuera el aliento compartido en la habitación matrimonial, ese oxígeno reciclado de años de convivencia tranquila, estable, estéril. Me sentía enjaulada en mi propio cuerpo. Necesitaba escapar aunque fuera a través de un ritual mínimo. Abrir la nevera, sacar una rebanada de pastel, sentir algo dulce en la lengua. Pero al entrar a la cocina, lo vi. Él estaba ahí, sentado, a la mesa, con una copa de agua en la mano, sin camiseta, con el torso iluminado apenas por la luz del refrigerador abierto. No se sobresaltó al verme. Tampoco dijo nada. Solo me miró como si ya supiera que iba a bajar, como si me estuviera esperando. Fue un momento suspendido, no en el tiempo, sino en la piel. Yo tenía puesto un camisón de seda con tirantes finos, el mismo que había elegido con más deseo que comodidad. Intenté ajustarlo, cubrirme más, pero era inútil. Ya estábamos dentro de esa tensión. Me acerqué sin hablar. Tomé un tenedor y partí un trozo de pastel que quedaba en el plato. Él me ofreció la copa sin decir palabra. Nuestros dedos se rozaron, y el contacto fue mínimo. Tibio, directo como un rayo, y ahí ocurrió. No fue un beso robado, ni impulsivo, ni torpe. Fue deliberado, fue preciso. Fue él acercándose apenas, cruzando los pocos centímetros que nos separaban, y sus labios tocando los míos como si ya los conociera. No hubo manos. No hubo presión. Solo esa descarga entre nuestras bocas. Un silencio contenido y violento. Lo miré. Sentí que la sangre me hervía en lugares que creía anestesiados. Me retiré un paso, no porque quisiera, sino porque debía, porque en la planta alta dormía mi esposo, porque aquello no podía estar pasando, pero ya había pasado. El sabor en mis labios no era azúcar ni culpa, era otra cosa, algo ácido y vital. Dejé el tenedor sobre la mesa y salí de la cocina sin volver la vista atrás. Esa noche no pude. ¿Dormir? La sábana me parecía áspera, los pliegues del colchón insoportables. Cerraba los ojos y revivía el gesto exacto de su boca, la forma en que no dudó, la naturalidad con la que lo hizo. No era un niño confundido. Era un hombre que sabía a qué respondía mi cuerpo. Me giré varias veces, y finalmente me senté en la cama con la espalda sudada. Él estaba en la habitación, de al lado, a menos de 5 metros, respirando, tal vez también insomne, y yo me sentía como si ardiera por dentro. En la mañana, todo fue distinto. Desayunamos juntos, los tres, como si no hubiera pasado nada. Él hablaba con calma de una entrevista de trabajo a la que quería asistir. Mi esposo le preguntaba detalles, interesado, incluso orgulloso. Yo fingía escuchar, pero cada vez que él pasaba la lengua por los labios al tomar el café, yo recordaba la noche, y me costaba mantener la mirada sobre el mantel. Fui al cuarto de lavado más tarde, con una pila de ropa para doblar. Entre las prendas encontré la camiseta que él usó la noche anterior. Estaba impregnada de un olor masculino, limpio, pero distinto al de mi marido. La sostuve unos segundos antes de meterla al cesto, como si fuera un fragmento de prueba, un residuo del crimen que no debía haber ocurrido. Intenté racionalizarlo. Me dije que era el encierro, el calor, el tedio, que no había sido un beso real, que solo estaba confundida, pero ninguna excusa se sostenía. Lo que me había perturbado no era la falta de sentido, sino precisamente lo contrario. La certeza, la absoluta naturalidad con la que nuestros cuerpos se entendieron. Aunque nuestras palabras no dijeran nada, esa tarde me encerré en mi habitación. Abrí la ventana, dejé que entrara la brisa y me desnudé. Me miré en el espejo grande del armario, mi piel, mis curvas, mis cicatrices. Me observé como hacía tiempo no lo hacía, como mujer, no como esposa, y por primera vez en años deseé que alguien más lo hiciera también. Cerré los ojos y volví a sentir su boca. No había vuelta atrás, no aún físicamente, pero dentro de mí algo se había desbordado. Y supe, con una mezcla de miedo y fuego, que no era el final. Era apenas el primer paso. Durante el almuerzo, el calor era tan denso que incluso las moscas parecían moverse con desgano. La conversación giraba en torno a asuntos prácticos, la cisterna que perdía presión, la pintura descascarada del muro sur, el vivero donde pensaban comprar nuevas plantas para la temporada. Yo asentía en automático,
con una sonrisa sin alma, cortando el pan en rebanadas diminutas, solo para ocupar las manos. Él, en cambio, comía en silencio. Su camisa estaba desabotonada en los 2 primeros botones, y el vello de su pecho apenas asomaba, dibujando una línea oscura que mi vista seguía como quien repasa un mapa secreto. Notaba cómo observaba a su padre, sin respeto, sin afecto. Lo hacía como si evaluara sus palabras, su presencia, como si cada gesto suyo confirmara una herida vieja. Yo los miraba alternadamente, consciente de que el aire entre los tres se volvía más y más espeso, como si ya nadie respirara del todo. Cuando terminé de limpiar la cocina, subí a mi habitación. No tenía intención de dormir la siesta, aunque el calor lo pedía. Me desvestí despacio, dejando caer la blusa al suelo. Luego la falda. Me quedé en ropa interior, la que había elegido esa mañana sin pensar demasiado. Un conjunto liso, color piel, pero con encaje en los bordes. No era provocativo, pero sí lo suficientemente femenino como para hacerme sentir consciente de cada parte de mi cuerpo. Abrí el armario y saqué un camisón blanco de lino fino. Tenía un corte sencillo, pero se adhería al cuerpo en los lugares justos. Lo dejé sobre la cama y entré al baño. El agua fría me devolvió la claridad. Me enjaboné sin apuro, repasando la piel con lentitud, preguntándome si acaso lo había soñado todo, si ese beso en la cocina no había sido más que una alucinación de una mujer aburrida, que necesitaba una sacudida a su vida tibia. Pero no. Sabía que había ocurrido, y que él no lo lamentaba, y que yo, más que culpa, sentía un deseo que no se parecía a nada que hubiera sentido en años. Salí del baño envuelta en una toalla. Mi marido estaba dormido en la hamaca del jardín. Desde la ventana, podía verlo con un libro sobre el pecho, la boca entreabierta, el cuerpo entregado al descanso. Él, en cambio, el otro, no estaba a la vista. Me vestí con el camisón y bajé a la terraza con una bandeja de frutas. No tenía hambre, pero necesitaba movimiento. Lo vi de pronto, en una de las sillas del jardín, sin camiseta, escribiendo en un cuaderno viejo. Me detuve en seco. No me había visto. La luz del sol le marcaba la espalda, las escápulas como alas tensas. Caminé hasta una de las esquinas de la terraza y fingí mirar el limonero, pero no podía dejar de observarlo de reojo. El sudor resbalaba por su cuello. Formaba una línea que desaparecía bajo el pantalón. Di un paso más. El camisón se pegó a mis muslos. El encaje se agitó con la brisa. Él alzó la cabeza. Me miró directamente. Sin sorpresa. Sin culpa. Solo una mirada larga. Firme. De esas que no piden permiso. Sostuve la suya apenas unos segundos antes de girar y entrar a la casa. Cerré la puerta con cuidado, sin ruido, pero por dentro todo era estruendo. Esa noche, ya acostada, fingí dormir antes que mi esposo. Él intentó abrazarme, pasó el brazo por encima de mi cintura y por reflejo me tensé. No fue rechazo, fue miedo. Miedo a lo que pudiera descubrir si se quedaba allí, demasiado cerca. Él retiró el brazo sin decir nada. Tal vez pensó que era cansancio, o incomodidad por el calor. Tal vez ni siquiera lo pensó. Cuando escuché su respiración hacerse lenta y profunda, me levanté en puntas de pie. No encendí luces. Atravesé el pasillo con el corazón en la boca, el camisón rozándome las rodillas. Me detuve frente a la puerta de la habitación de invitados. Estaba entreabierta. Me incliné, apenas lo suficiente para ver la silueta de él recostado boca arriba, con las manos detrás de la cabeza. La ventana abierta dejaba entrar la brisa, moviendo las cortinas con movimientos suaves. Él giró el rostro hacia la puerta. No sé si me vio. No hice nada. Ni un gesto. Solo observé, unos segundos más, antes de volver sobre mis pasos, como si nada hubiera ocurrido. Pero mi cuerpo temblaba, no por frío, sino porque esa mirada suya, silenciosa, aguda, intacta, me había atravesado como un cristal. Al volver a la cama, ya no pude cerrar los ojos. Escuchaba cada sonido de la casa, cada crujido de madera, cada hoja que rozaba la pared. Y en todos esos sonidos, buscaba el eco de sus pasos. No vinieron, pero no importaba, porque ya estaba adentro, no en la casa. En mí. El día siguiente comenzó con una luz blanca, casi agresiva. El verano se instalaba en cada rincón de la casa.
en cada superficie caliente al tacto. Yo salí temprano, al patio, llevando una jarra con agua con limón y hojas de menta, buscando una excusa para no estar dentro, para no tener que cruzarme con él en el pasillo o en la cocina, pero también, si era honesta conmigo misma, buscando exactamente lo contrario. Provocar un encuentro casual, sin parecer que lo buscaba. Me senté bajo el toldo de tela que cubría la mesa exterior. Desde allí podía ver el muro del fondo del jardín, la sombra de los limoneros, la silueta de la pequeña caseta de herramientas que nunca usamos. Tenía el móvil entre las manos, pero no escribía. No miraba nada. Solo esperaba. Como si el aire, si se cargaba lo suficiente de tensión, fuera capaz de atraerlo, no tardó. Lo vi salir desde el costado de la casa, con las llaves del coche colgando de un dedo y una bolsa deportiva al hombro. Se detuvo al verme. Dijo simplemente que iba al centro, que necesitaba dejar un currículum. Yo asentí, pero cuando ya estaba por cruzar la reja, se volvió. ¿Quieres venir? Podemos parar a tomar un café. Fue esa frase simple, dicha sin tono especial, la que me abrió una rendija. Dudé solo un momento. No por lo que implicaba ir con él, sino porque supe que, una vez sentada en ese coche, ya no habría marcha atrás. Acepté. Fui por mi bolso, me puse un vestido suelto, beige, sin mangas. No llevaba sostén. Fue una decisión consciente, pero silenciosa. Como muchas de las que había tomado últimamente, el coche olía a sol, a tela caliente y a su perfume. Un aroma tenue, masculino, que parecía adherirse a todo lo que lo rodeaba. Durante los primeros minutos no hablamos. Él puso música, una lista cualquiera que había olvidado pausar desde el día anterior. Pero entre las canciones surgió una que reconocí de inmediato, una melodía suave, melancólica, que yo solía escuchar en los auriculares mientras cocinaba. Antes, cuando él vivía con nosotros, mis dedos se tensaron sobre la correa del bolso. Él no dijo nada, solo subió el volumen apenas, y eso fue peor. Llegamos a la ciudad sin rumbo definido. Estacionó en el nivel inferior de un centro comercial al aire libre. El sol no alcanzaba a filtrarse ahí. Todo era sombra y concreto. Apagó el motor pero no bajó. Me miró con un gesto lento, sin apuro. ¿Lo hiciste a propósito?, preguntó. ¿El qué?, respondí. Lo del camisón, ayer, en la terraza. No respondí. El silencio se espesó entre nosotros como vapor. Bajé la mirada, fijándola en mis rodillas. Él no insistió. Se inclinó hacia mí, pero no para besarme, solo para hablar más cerca. No sé si puedo seguir haciendo como que no pasa nada. Esas palabras me perforaron, porque yo tampoco podía, porque cada vez que él estaba cerca, el resto del mundo parecía quedar fuera de foco. Salimos del coche sin decir más. Caminamos unos minutos por la galería, mirando vidrieras sin verlas. Realmente, me sentía descolocada, como si hubiera entrado en una realidad paralela donde el tiempo funcionaba diferente. Cuando entramos al café, elegimos una mesa en una esquina, bajo un ventilador de techo que giraba con pereza. El ruido blanco del motor me tranquilizaba. Pedimos 2 capuchinos. Mientras esperábamos, fingí revisar el móvil. Él miraba por la ventana, con el rostro serio, como si pensara en algo lejano. No, hablamos más de lo que había pasado, ni de lo que estaba por pasar. Pero cuando salimos, de regreso al coche, noté que su mano rozó la mía apenas al abrirme la puerta. Fue un gesto tan sutil que podría haber sido accidental, pero no lo fue. Lo sentí en cada vértebra. Al llegar a casa, la luz de la tarde ya caía en ángulo. Había silencio. Mi esposo no había vuelto aún del trabajo. Él bajó primero. Cerró la puerta con calma, sin mirar atrás. Yo me quedé en el asiento del copiloto, con la mano aún sobre el bolso, y una sensación caliente latiendo bajo la piel. Subí a mi habitación. Me quité el vestido. Lo dejé caer sobre la alfombra. Me acerqué al espejo. Tenía los labios apenas hinchados, como si acabara de besar. Pero no lo había hecho. Aún no. Aunque cada parte de mí gritaba por repetir aquel contacto, por llevarlo más allá, me puse una bata ligera. Me senté en la cama con las piernas cruzadas, y me dejé estar. No podía más con la contradicción. Me sentía viva, deseada, buscada, y al mismo tiempo, me odiaba por ello. Pero lo peor no era la culpa. Lo peor era saber que no quería detenerme,
que no estaba esperando una oportunidad para confesarme y terminar con todo. Estaba esperando otra coincidencia, otro roce, otra invitación sin palabras. Y eso, lo sabía bien, no tardaría en llegar. Mi esposo se había marchado esa mañana con su maletín, una camisa clara y la promesa de regresar tarde. Iba a una reunión fuera de la ciudad y no volvería hasta el anochecer. Me lo dijo mientras se ponía el reloj, con ese tono cotidiano, distraído, sin una caricia, sin un beso. Yo asentí desde la cocina, preparando café. No pregunté con quién iría ni cuándo regresaría exactamente, y eso le pareció natural. Vivíamos dentro de una confianza práctica, sin grietas aparentes, sin celos ni reproches, pero detrás de esa paz había una distancia que ya no se medía en metros, sino en necesidades no compartidas. Él, el otro, estaba en la parte trasera del jardín, hincado sobre el césped, ajustando una manguera que goteaba. Llevaba una camiseta blanca pegada al cuerpo y los brazos llenos de polvo seco. Lo observé desde la puerta, con la taza entre las manos. Sabía que no se giraría, pero también sabía que lo estaba mirando. A media mañana preparé una ensalada ligera y subí a ducharme. Cerré la puerta con pestillo y me desnudé con una lentitud que no tenía que ver con la rutina, sino con un deseo ritual, íntimo, de sentirme deseable, aunque fuera solo para mí. Me exfolié la piel, me peiné con los dedos bajo el agua, me sequé con una toalla suave y luego, frente al espejo, elegí con cuidado qué ponerme. Tomé una falda de lino clara, que caía suave sobre las caderas, y una blusa de tirantes delgados. No llevaba sujetador. El roce de la tela contra mis pechos me hizo cerrar los ojos un segundo. Escogí un conjunto de ropa interior que normalmente reservaba para ocasiones especiales. No era provocador, pero sí bello. Me delineé los ojos con trazo fino, sin exagerar, y me perfumé detrás de las orejas y entre los muslos. El sonido del motor del coche al apagarse fue la señal. Bajé sin prisa. Él ya estaba esperándome. Fuera apoyado contra la verja de entrada. No preguntó a dónde íbamos. Yo tampoco. Entramos al coche en silencio. El trayecto fue corto. Apenas 10 minutos hasta un pequeño hotel discreto en las afueras del pueblo, un lugar donde jamás habíamos estado antes. Pedí la habitación con voz segura. Él no dijo nada. Solo pagó. Al cerrar la puerta, nos quedamos de pie, uno frente al otro. La habitación olía a lavanda sintética y a cortinas demasiado cerradas. La luz se filtraba por los bordes. Yo respiraba con fuerza, no por nervios, sino por la certeza de que no quería contener nada más. Nos acercamos. Esta vez no hubo espacio para titubeos. El beso no fue como aquel primero, torpe y contenido. Este fue lento, con las bocas abiertas, las manos temblando al principio y luego firmes. Me sostuvo por la nuca y me atrajo hacia él. Yo no opuse resistencia. No quería, no podía. Sentía mi corazón en las sienes, en el vientre, en los muslos. Mis dedos encontraron su espalda, su cuello, su pecho. El mundo se redujo a ese contacto. Después nos quedamos en la cama, sin sábanas, con la piel aún tibia, sin hablar. Yo lo miraba, no como se mira a un amante, lo miraba como se mira a una decisión que ya no puede deshacerse. ¿Pensaste en decirle?, preguntó él, sin mirarme. No, respondí. ¿Nunca? Nunca. El silencio se instaló entre nosotros, pero no como un reproche. Era un reconocimiento. Yo no buscaba una confesión, no buscaba un castigo ni una redención. Solo quería sentirme viva. Y con él, lo era. Antes de irnos, me miré al espejo del baño. Tenía el cabello revuelto, los labios un poco enrojecidos, las mejillas encendidas. Me sentí hermosa, no por él, por mí, por lo que ese momento me devolvía. Presencia, existencia, deseo. De vuelta en casa, él aparcó el coche lejos de la entrada. Caminamos por separado los últimos metros. Yo entré por la cocina, él por el fondo del jardín, como si nada. Como si el mundo no se hubiera detenido 2 horas antes en una habitación con ventanas cerradas. Al anochecer, mi esposo regresó. Traía una bolsa con dulces típicos del lugar donde había estado. Me los dio con una sonrisa, como si eso fuera suficiente para sostener una conexión. Yo lo abracé, fingí gratitud, preparé la cena, lavé los platos, hice todo lo que se espera. Pero mi cuerpo aún llevaba las huellas del otro. Cada músculo, recordaba,
Cada centímetro sabía lo que había hecho y lo volvería a hacer. Esa noche me costó dormir, no por remordimiento, sino por el deseo de volver a sentirlo, por la urgencia de otra oportunidad. No era un error, era una elección, una que ya no quería negar, una que empezaba a doler. Cuando no ocurría, desperté. Temprano, antes de que el cielo comenzara siquiera a aclarar, no era insomnio, era algo más primitivo, como si el cuerpo supiera que debía activarse para sobrevivir. Me quedé tendida en la cama, en silencio, escuchando la respiración pareja de mi esposo junto a mí. Su brazo colgaba por fuera de la sábana, y la luz tenue del amanecer lo recortaba. En sombras suaves, hubo un tiempo en el que esa imagen me habría parecido íntima, casi sagrada. Pero ahora solo me producía una tibia indiferencia. No por falta de amor, sino por la ausencia de algo que no podía nombrar sin sentir que traicionaba todo lo que habíamos construido juntos. Me levanté sin hacer ruido. Caminé, descalza hasta el baño y abrí la ducha. Mientras el agua se deslizaba por mi espalda, repasé mentalmente cada gesto, cada mirada, cada palabra no dicha de los últimos días. Lo que había comenzado como una chispa casual, un roce de cuerpos en la oscuridad, se había convertido en una presencia constante. Él no me escribía, no me buscaba, pero yo sentía su ausencia como se siente el hueco de una muela recién arrancada. No visible, pero insoportable. Después del desayuno, fingí estar ocupada en el lavadero mientras mi esposo trabajaba en la computadora del estudio. La cotidianidad seguía su curso. Platos que lavar, ropa que doblar, correos que responder. Pero dentro de mí todo se movía como un río crecido, sin control. Me descubrí varias veces acariciando mi muñeca sin darme cuenta, o tocando el cuello de mi blusa como si buscara algo. En el fondo solo quería sentir contacto. Cualquier forma de contacto que no fuera automática, mecánica, programada por años de rutina. A media tarde, fui a su cuarto. El cuarto del hijo que ya no era hijo. Fingí buscar una manta. Él no estaba allí, pero su olor sí, ese aroma mezclado de colonia y piel, apenas perceptible, que se impregnaba en la almohada, en la madera del respaldo, en el aire que lo había rodeado. Me senté en su cama, sin motivo, o con todos. Pasé la palma por la sábana y encontré, junto a la mesita de noche, un pequeño objeto caído, una pulsera de hilo negro, trenzada, con un nudo improvisado. Me la puse sin pensar. Me quedaba floja, pero la dejé. Durante la cena, él evitó mirarme. Comía con lentitud, como si no quisiera terminar. Mi esposo hablaba sobre una reunión que tendría el lunes, sobre el presupuesto del mes, sobre cosas que siempre flotaban entre los dos como muebles pesados, necesarios, pero sin alma. Yo respondía con monosílabos, asentía, servía agua, pero cada minuto sin su mirada me ardía más que cualquier reproche. Cuando se levantó de la mesa para llevar su plato, pasó a mi lado y sentí el roce imperceptible de su brazo contra mi hombro. Fue suficiente para que todo el cuerpo se me erizara como si me hubiera rozado el fuego, pero él siguió caminando, como si nada. Y eso me dolió más que si me hubiera rechazado abiertamente. Esa noche, mi esposo intentó acercarse, se metió en la cama, apagó la lámpara y buscó mi cuerpo bajo las sábanas. Su mano recorrió mi cintura, con la torpeza de quien repite una secuencia aprendida, sin mirar el rostro de la otra persona. Me dejé hacer, por inercia, pero mi mente estaba lejos. Mi piel estaba aquí, pero lo que respondía dentro de mí estaba a kilómetros. Cuando terminó, se giró hacia su lado sin decir una palabra. Yo me quedé mirando el techo, sintiéndome más sola que nunca. No por lo que acababa de ocurrir, sino por lo que no había sentido. Por lo que había fingido sentir. Por la necesidad absurda de llorar. No por culpa, sino por vacío. Pasada la medianoche, bajé a la cocina. Me serví un vaso de agua y me quedé allí, inmóvil, mirando la ventana oscura. La casa dormía, pero yo no podía. Dentro de mí, todo se agitaba. Y entonces sonó el mensaje. Un solo sonido breve. Lo miré. No decía mucho. Solo una foto. De una hoja en el jardín trasero. Una nota escrita a mano sobre ella. Si te alejas, te busco. Si te acercas, te espero. Era su letra, su ironía, su forma de hablar sin decirlo. Sentí que el pecho se me comprimía y al mismo tiempo se me abría. Guardé el teléfono. No respondí, pero subí a la habitación. Me quité la ropa con lentitud,
acariciando cada prenda como si aún llevara sus manos. Me puse la pulsera trenzada de hilo y me acosté. No dormí enseguida. Me quedé despierta, imaginando el momento en que volvería a estar frente a él, sin palabras, sin justificaciones, porque no se trataba solo de deseo. Era esa forma en que me hacía sentir viva, imperfecta, despierta, y lo supe. Si no me escribía mañana, yo lo buscaría, porque ya no podía seguir existiendo solo en la ausencia, porque ya no era un error, era una necesidad. El sonido del teléfono vibrando sobre la mesa del comedor fue tan tenue que casi pasó desapercibido, pero mi cuerpo lo reconoció antes, que mi mente me encontraba sola, recogiendo los platos del almuerzo. Mi esposo había salido a comprar herramientas, y él, desde hacía un par de horas, estaba encerrado en su habitación. Fingía revisar documentos en línea, pero yo sabía que esperaba algo. Igual que yo. Me acerqué con cuidado, secándome las manos en el delantal. En la pantalla solo se leía una notificación breve. ¿Hoy después del almuerzo? No había remitente visible. No hacía falta. Sentí que el estómago se me contraía con la violencia de una ola que llega sin aviso. Miré hacia el pasillo. Todo estaba en silencio. No toqué el teléfono. Lo dejé donde estaba. Pero mi mente ya se había desviado del presente. Él había sido imprudente. Un mensaje así en la pantalla bloqueada no dejaba espacio a dudas. No había apodos, no había clave. Solo una invitación sin adornos, directa, íntima. Y mi esposo lo tenía en las manos hacía unos minutos. Me senté en una de las sillas, con el corazón golpeando fuerte. No por miedo a ser descubierta, sino por algo más complejo. Porque sabía que ya no estábamos jugando a ocultar. Que lo que había entre nosotros no era un secreto cuidadosamente camuflado, sino una llama que empezaba a ser visible desde afuera. El regreso de mi esposo fue tranquilo, entró con bolsas, con un gesto neutral. Me saludó con un beso leve en la frente, y fue precisamente esa delicadeza lo que me hizo temblar. Porque él no era afectuoso sin motivo, porque ese tipo de gestos eran los que usaba cuando ocultaba algo, o cuando acababa de descubrirlo. Durante la cena, el ambiente fue espeso. Él hablaba poco. Él, casi nada. Yo masticaba lentamente, midiendo cada movimiento, como si cualquier gesto pudiera traicionar lo que ya era evidente. Mi esposo no me miraba, pero en su forma de cortar la carne, en la rigidez de su mandíbula, en los silencios que dejaba caer entre cada frase, se notaba que algo había cambiado. Después del postre, el hijo se excusó y salió al jardín. Yo recogí los platos mientras mi esposo encendía la televisión. Todo se desarrollaba como una coreografía antigua, pero esa noche cada paso parecía marcado por una tensión sorda, vibrante, que se acumulaba sin explotar. Me asomé por la ventana de la cocina. Él estaba en el fondo, junto al árbol de nísperos. No se movía, solo estaba allí, de pie, con las manos en los bolsillos. Salí con un vaso de agua como pretexto. Cuando me acerqué, ni siquiera giró la cabeza. Él lo vio, dije con voz baja. Lo sé, respondió. ¿Qué vas a hacer? Nada, ¿y tú? No contesté, porque no lo sabía, porque esa noche, por primera vez, sentí que esto ya no era solo deseo ni rebeldía, era un campo minado. Cualquier paso mal dado podía destruirlo todo, pero tampoco quería detenerme, porque no se trataba de él ni de mi esposo. Se trataba de mí, de esa parte de mí que había dormido durante años, y que ahora exigía vivir, aunque fuera al borde del abismo. Él extendió una mano, apenas, y la apoyó sobre mi cadera. Fue un gesto breve, invisible para quien no estuviera observando. Pero dentro de mí fue como un incendio. Le apreté los dedos. No nos besamos, no nos abrazamos, solo nos quedamos ahí, en esa cercanía muda, cargada de todo lo que no podíamos decir. Esa noche, en la cama, mi esposo no intentó tocarme. Se dio la vuelta sin decir palabra, y yo me quedé despierta, mirando el techo, recordando cada segundo del jardín, cada palabra en voz baja, cada pregunta sin respuesta. Pensé en marcharme, no por culpa, sino por cansancio, porque vivir en esa tensión constante empezaba a desgastarme, pero al mismo tiempo, no podía imaginarme lejos de él. No todavía, no mientras siguiera deseando su presencia como el aire. El mensaje no tardó en llegar. No te alejes. Era todo. Pero en esas 3 palabras cabía todo lo que no habíamos dicho. Lo leí una vez. Luego lo borré. No porque quisiera negarlo,
sino porque ya no necesitaba pruebas. Él estaba en mi piel, y no había marcha atrás. Amanecí con una presión sorda en el pecho. Era domingo, y la casa parecía estar suspendida en ese silencio espeso de los días sin obligaciones. Mi esposo ya no dormía a mi lado. Lo escuché moverse abajo, encendiendo la cafetera, ajustando con torpeza la radio que siempre dejaba en volumen bajo. Su rutina matinal era la misma desde hacía años, pero esta vez cada sonido que producía me hacía sentir invadida, observada, juzgada. No por él, sino por mi propio cuerpo, que ya no sabía dónde empezar ni dónde esconderse. Pasé la mañana en una suerte de trance. Puse una lavadora, regué las plantas del balcón, ordené los cajones de los cubiertos, como si buscar el orden exterior me ayudara a calmar el caos interno. Pero no servía. Había algo descolocado en mí, una especie de vértigo silencioso que no podía disimular. Sabía que él me evitaría, que no habría palabras ni roces hoy, que el equilibrio frágil que aún sosteníamos se estaba quebrando, lentamente, como una rama que cruje antes de caer. A media tarde, anuncié que me iría a pasar un par de días con una amiga. Necesito despejarme, dije. Mi esposo no protestó. Me miró con una expresión que no logré descifrar del todo, una mezcla de resignación y alivio, o quizá tristeza. Te vendrá bien. Fue todo lo que dijo. Fui arriba, preparé una pequeña maleta, escogí solo lo necesario. 2 mudas de ropa ligera, un libro que no pensaba leer, una blusa que él, el otro, una vez me había elogiado sin palabras, con una mirada detenida. Cerré la cremallera con manos temblorosas y bajé las escaleras sintiéndome como una adolescente que huye de su casa sin saber exactamente por qué. El camino en coche fue corto, casi automático. No fui a casa de ninguna amiga, no llamé a nadie. Solo conduje hasta la ciudad vecina, donde había reservado una habitación en un pequeño hotel al que nunca había ido, donde nadie me conocía. Al entrar, sentí una punzada extraña en el pecho. No era culpa, no era miedo, era vacío. Me registré con un nombre que apenas pronuncié y subí al cuarto. La habitación era modesta, sin encanto, una cama de sábanas duras, una lámpara con bombilla, fría, un espejo rectangular sobre la cómoda. Me senté en el borde del colchón sin quitarme los zapatos. Durante un largo rato no hice nada. No miré el móvil, no abrí la ventana. Solo estuve allí, contenida, vacía, rota. Cuando me quise dar cuenta, el cielo ya se oscurecía. El ruido del tráfico llegaba en oleadas, lejano, como un recuerdo. Encendí la lámpara, me quité los zapatos, me desnudé con lentitud, me metí en la ducha y dejé que el agua corriera sin enjabonarme siquiera. Quería quitarme de encima algo que no tenía forma. La espera, el cansancio, la ansiedad de no saber si él pensaba en mí como yo en él. Volví a la cama envuelta en una toalla. Me senté frente al espejo y me observé durante un rato largo. No había maquillaje en mi rostro. No había expresión definida. Era una mujer en pausa. Una mujer que había elegido el borde. Y ahora, no. Sabía si debía saltar o volver. El mensaje llegó pasada la medianoche. Estoy abajo. Era todo. No un ruego. No una pregunta. Solo una certeza. Me asomé por la ventana y allí estaba. Apoyado contra un poste, con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en la fachada del hotel, no bajé de inmediato. Me vestí lentamente. Una blusa blanca suelta, un pantalón de lino claro. No me maquillé. No me perfumé. No me calcé con prisa. Solo abrí la puerta y descendí por las escaleras con el corazón latiendo como un tambor lejano. Al salir, él no dijo nada. Solo me miró. Y en ese silencio, reconocí todo, la espera, el deseo, el reproche contenido. Caminamos sin dirección por una calle tranquila, los árboles lanzando sombras bajo las farolas. En algún momento, nuestras manos se tocaron. Fue accidental, torpe, pero ninguno de los dos se alejó. Seguimos así, caminando con los dedos rozándose. Apenas, hasta que él se detuvo, nos quedamos de pie frente a un banco de madera. No nos sentamos, solo nos miramos. Durante largos segundos, no sé cuál de los dos se acercó primero. Tampoco importa. Solo sé que sus brazos rodearon mi cintura y que mi rostro encontró su cuello como si ese fuera su lugar natural. Respiré hondo. Él también. No nos besamos. No hicimos promesas. No rompimos con nada.
Solo existimos allí, en ese punto suspendido, en ese pequeño rincón del mundo donde nadie nos exigía explicaciones. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí urgencia, no sentí vértigo, sentí calma. Una calma tan peligrosa como el fuego que sigue ardiendo sin hacer humo. Volvimos. Al hotel cuando la ciudad ya dormía, las calles se habían vaciado, y el viento arrastraba papeles sueltos y hojas secas por las aceras desiertas. No hablábamos. La caminata fue larga y silenciosa, pero no incómoda. Había algo decidido en la forma en que nuestros pasos coincidían, como si ya no necesitáramos pactar nada más. Ya no había secretos. No después de esa noche. No después de esa última mirada que nos habíamos sostenido frente al banco de madera, como si el mundo a nuestro alrededor hubiera dejado de existir. Subimos juntos sin cruzar palabra. Yo caminaba un paso adelante, sintiendo su presencia detrás de mí como un peso cálido, inevitable. Al llegar al pasillo, dudé un segundo frente a la puerta. Mis dedos tocaron la llave con lentitud. La cerradura giró con un sonido hueco. Entré sin encender la luz. Él también. Cerró la puerta tras de sí y apoyó la espalda contra ella. Nos quedamos así, uno frente al otro. La única claridad era la que se filtraba desde la calle, la luz de una farola parpadeante que dibujaba sombras irregulares sobre las paredes. No sé cuánto tiempo permanecimos así, quietos, respirando el mismo aire. En algún punto, sin buscarlo, comencé a desabotonar mi blusa. No con erotismo, ni con provocación, solo con sinceridad. Me la quité sin bajar la mirada. Luego dejé caer el pantalón sobre la alfombra. Él me observaba, sin moverse. No había lujuria en su rostro, solo una expresión profunda, vulnerable, como si me viera por primera vez tal como era. Avancé hacia él. Apenas 2 pasos. Me acerqué tanto que podía sentir su respiración sobre mi frente. Apoyé la mano en su pecho y sentí su corazón latiendo fuerte. Rápido, como el mío. Cerré los ojos. Me quedé allí, en ese contacto. Mínimo, mientras todo lo demás se desdibujaba, él alzó la mano y me acarició el cabello, como si quisiera memorizar cada hebra. No hubo palabras. No hubo urgencias. Solo un instante suspendido donde todo tenía sentido, y al mismo tiempo, todo se rompía. Porque dentro de esa quietud, yo ya sabía lo que vendría después. A la mañana siguiente, me desperté sola. La sábana aún conservaba el calor de su cuerpo, pero él ya no estaba. En la mesita de noche, un papel doblado con una sola frase. No podía quedarme, pero tampoco quiero que finjas que esto no ocurrió. Lo leí varias veces, sin comprender del todo el tono. ¿Era una despedida? ¿Una pausa? ¿Una forma de protegernos? Lo doblé y lo guardé entre las páginas del libro que nunca abrí. Me levanté. Me vestí con la misma ropa del día anterior y salí del hotel sin mirar atrás. Conduje de regreso a casa sin poner la radio. El paisaje pasaba borroso por la ventanilla. Campos, árboles, señales. Nada tenía un peso real. Todo parecía parte de otra vida, lejana, ficticia. Al llegar, encontré la puerta entreabierta. No había coches en la entrada. Supuse que mi esposo aún no había vuelto del Minabsit. Trabajo. Entré, dejé la maleta en el pasillo y me dirigí directamente al cuarto. Me quité los zapatos, me senté en la cama y cerré los ojos. Necesitaba unos segundos. Solo eso. Pero entonces escuché un sonido. La puerta del estudio. Una pisada leve. Me incorporé con lentitud. Mi esposo estaba en el umbral, mirándome en silencio. En su mano, sostenía algo que reconocí de inmediato. La pulsera de hilo negro. La misma que un día encontré junto a la cama de él. La misma que usé como una señal secreta, como una pertenencia no dicha. No dijo nada. No me preguntó nada. Solo dejó la pulsera sobre la cómoda, dio media vuelta y se fue. Escuché cómo salía de la casa. Luego el sonido del motor alejándose. Me quedé sola, completamente sola, sin gritos, sin escenas, sin discusiones. Solo la evidencia de que lo sabía, de que siempre lo supo, y de que había decidido no enfrentarlo hasta ese momento. Su forma de irse fue más dura que cualquier reproche. Fue definitiva. Me tumbé en la cama, con los ojos abiertos, sin derramar una lágrima. No podía. Algo dentro de mí se había vaciado. Lo había perdido todo. Lo que tenía, lo que no supe cuidar,
lo que quise demasiado tarde, y entonces lo entendí. Ese fue el precio de elegir sentir, de elegir vivir algo que no podía sostenerse. No hubo castigo, no hubo perdón, solo el final, seco, silencioso, inevitable.